Y si te dijera que una de las mentes más brillantes de la psicología del trading, Mark Douglas, predijo la caída de Jesse Livermore casi un siglo antes de que tú repitieras sus mismos errores, lo que destruyó a Livermore no fue el mercado, fue su mente. Y esa es la misma batalla silenciosa que tú libras cada vez que haces clic en comprar o vender. Hoy vamos a entender por qué un genio del trading que construyó y perdió imperios enteros se convirtió en el espejo perfecto de todo lo que Douglas intentó advertirnos. Tendrás una serie completa para entenderlo y revisarla. Este es el puente entre dos eras del pensamiento financiero, el punto exacto donde la genialidad sin control se convierte en tragedia y donde el dominio mental frente al mercado se traduce como la única herramienta capaz de protegerte de ti mismo. Mark Douglas nos enseñó una verdad fundamental: el éxito en las inversiones y el trading no depende del mercado, sino de tu capacidad para pensar en probabilidades. Livermore fue la prueba viviente de lo que ocurre cuando el conocimiento técnico supera la madurez mental. Lo veremos con calma. Douglas nos dio los principios con sus 5 verdades por medio de su legado en el libro Trading en la Zona: aceptar el riesgo, operar sin miedo y desvincular el ego del resultado. Livermore los ignoró y pagó el precio más alto posible. El primero escribió un manual para liberar la mente, el segundo, una tragedia que todavía se repite en miles de cuentas alrededor del mundo. Jesse Livermore fue conocido como el Boy Planger, el joven que apostó contra el mercado y ganó fortunas inimaginables en 1907, 1920 y 1929. Mientras todos se unían, él se convertía en leyenda. Su intuición para leer el mercado era casi sobrenatural. Veía los patrones, los flujos, las reacciones humanas escondidas detrás de cada precio. Parecía que podía anticipar el futuro, pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo talento lo llevaría una y otra vez a su ruina. Livermore lo ganó todo y lo perdió todo, no una vez, sino 4, cada vez más alto, cada vez más duro. Mark Douglas, desde su entendimiento y legado de su libro Historia, habría dicho: el mercado premia a la mente disciplinada, pero castiga al ego que necesita tener razón. Y el ego fue la sombra constante de Livermore. Después de cada victoria, aumentaba el tamaño de sus posiciones. Después de cada pérdida, intentaba vengarse del mercado. Creía que podía controlarlo, pero el mercado no obedece egos, obedece probabilidades. En su diario personal, escribió una frase escalofriante: no aprendí nada nuevo en Wall Street. Todo lo que necesitaba aprender ya lo había olvidado. Esa confesión resume lo que Douglas intentó enseñarnos durante décadas. La mente del trader olvida sus propios principios en el momento de gran presión. La tragedia de Livermore no fue su ruina financiera, fue su incapacidad para aceptar la incertidumbre. Douglas nos enseñó en sus capítulos de su obra maestra que cada operación es solo una probabilidad más dentro de una serie infinita de resultados. Pero Livermore jugaba como un apostador, no como el dueño del casino. Douglas hablaba de riesgo consciente. Livermore lo vivía como riesgo emocional. Por eso, su historia no es solo la de un genio, sino la advertencia más poderosa del mercado. Imagina su vida como un ciclo interminable: ganar con brillantez, caer con desesperación, levantarse con esperanza y volver a caer. Ese fue el círculo que Mark Douglas quiso romper en todos nosotros. El éxito sin gestión emocional es una bomba de tiempo. Cada trader que no domina su mente está repitiendo en silencio la misma tragedia. Livermore no fue un fracaso, fue el reflejo más puro de la naturaleza humana. Bajo presión, mostró lo que pasa cuando el talento supera la disciplina, cuando la técnica ignora la psicología, cuando el dinero crece más rápido que la mente, que debe controlarlo. Mark Douglas no vino a negar la genialidad de Livermore, vino a completarla, a ponerle estructura a su instinto, a darle a las nuevas generaciones el mapa mental que él nunca tuvo. Y esa es la razón por la que su legado sigue más vivo que nunca, porque Douglas entendió algo que Livermore jamás logró ver en el mercado de valores, y que debe reconsiderar constantemente. No te quita ni te da nada, solo te muestra
¿Quién eres cuando el dinero está en juego? Livermore veía enemigos donde había probabilidades, veía injusticia donde había azar, veía castigo donde solo existía la estadística. Su ruina no fue una coincidencia, fue una consecuencia. Mark Douglas, en cambio, nos enseñó que el trader maduro no busca tener razón, busca estar alineado con la realidad del mercado. Y eso solo es posible cuando dejas de operar desde la emoción y comienzas a operar desde la conciencia. Cada vez que Livermore ganaba, alimentaba su ego. Cada vez que perdía, alimentaba su miedo. Y así, entre euforia y pánico, construyó la historia más brillante y más dolorosa del trading moderno. Pero detrás de esa historia hay una lección inmortal. El mercado no destruye a nadie, solo amplifica lo que ya son. Si en tu interior hay paciencia, el mercado te recompensará con consistencia. Si hay miedo, te mostrará pérdida. Si hay ego, te recordará humildad. Mark Douglas lo sabía, por eso enseñó que en las inversiones y el trading no se trata de predecir, sino de aceptar. Aceptar la incertidumbre, el riesgo y tu propia vulnerabilidad. Solo así puedes permanecer en la zona, ese estado mental donde el resultado no define tu valor. Livermore nunca llegó a ese punto. Murió creyendo que el mercado le había arrebatado todo. Douglas habría dicho, no fue el mercado, fue tu mente pidiendo control donde solo existe caos. El verdadero legado de ambos está en esa diferencia. Livermore fue la advertencia, Douglas la guía, tú eres el resultado de cuál de los dos decidas escuchar. La liga principal es que Mark Douglas se basó en los principios y la filosofía de inversión de Jesse Livermore, especialmente en la gestión de las emociones del inversor, la disciplina y la importancia de seguir las tendencias del mercado. Douglas adaptó las ideas de Livermore para desarrollar sus propias teorías sobre la psicología de las inversiones, centrándose en cómo las emociones como el miedo y la codicia afectan a las decisiones de los traders. Jesse Livermore murió por suicidio el 28 de noviembre de 1940, disparándose con una pistola automática en el guardarropa de un hotel de Manhattan. Realizó una nota de suicidio, escribió en ella 8 páginas manuscritas dirigida a su esposa Harriet, en la que expresaba su desesperación y su sensación de fracaso financiero. Así que la próxima vez que te sientas invencible después de una racha ganadora o desesperado tras una serie de pérdidas, recuerda esto: el ciclo no termina hasta que aprendes la lección. Y esa lección no está en los gráficos, está en tu mente. No se trata de vencer al mercado, se trata de entrenar la mente que convive con él. La pregunta que debes hacerte no es cómo ganar la próxima operación, sino ¿qué voz estás alimentando hoy dentro de ti? ¿La del genio impulsivo o la del maestro disciplinado? Continúa revisando los videos de estas mentes maestras, considera ver las series completas y nos vemos pronto.